Bien, nos vamos a la última aplicación de lo que son porcentajes, ¿no? Dice, miren, tenemos una receta para el bizcochuelo básico, ¿no? Esta receta dice es huevos 5 unidades, azúcar 150 gramos, esencia de vainilla 1 cucharilla, harina 150 gramos, polvo para hornear 20 gramos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Dice, para lograr bizcochuelos de chocolate, ya, tenemos un bizcochuelo básico, pero queremos un bizcochuelo de chocolate. Lo único que tenemos que hacer, dice, es reemplazar un 20% de la harina, ¿ya? Tenemos que reemplazar un 20% de la harina por cacao amargo. Es decir, tenemos 150 gramos. A estos 150 gramos reemplazamos un 20% con cacao amargo. Entonces dice, el cacao amargo cernido junto con la harina y el leudante. Entonces dice, escriba la receta del bizcochuelo de chocolate teniendo en cuenta la receta acá presente, ¿no? Entonces miren, ¿qué tenemos que elaborar acá? Tenemos que ver de este montón de harina cuánto debería ser cacao, ¿ya? Para tener un bizcochuelo de chocolate, ¿no? De este monto de harina, ¿cuánto debería ser cacao para tener un bizcochuelo de chocolate? ¿Qué nos dice? Regla de 3. Miren, si 150 gramos es el 100% de harina, ¿no? Si 150 gramos es el 100% de harina. Nos está diciendo cuántos gramos de cacao deberíamos poner, considerando que tenemos que utilizar solamente el 20% de la harina o cambiar el 20% de la harina por cacao. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una regla de 3, ¿no? 20% por 150 dividido entre 100. Vamos a hacer esa operación. Tenemos que 20% por 150 gramos, todo esto dividido entre 100, ¿qué? 100%. Verificamos cuál es el filtro que nos dice que estamos haciendo un buen planteamiento. El filtro es que una unidad de medida se repite tanto arriba como abajo, ¿no? Y de esa manera sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Ya? Vamos a tener 20 por 150 dividido entre 100. Y esto nos da un total de 30, ¿qué? 30 gramos, ¿ya? 30 gramos. ¿Qué significa? Que estos 30 gramos hay que reemplazarlos por cacao, ¿no? Cacao. Para tener bizcochuelos de chocolate, ¿no? 30 gramos reemplazarlos por cacao para tener bizcochuelos de chocolate. Ahora miren, lo que nos pide no es eso en realidad. Lo que nos pide es escribir la receta de bizcochuelo de chocolate teniendo en cuenta esta receta, ¿no? Y sabiendo que reemplazamos el 20% de la harina por cacao. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? La cantidad de chocolate, ya de cacao, perdón, ya lo sabemos. ¿Cuál es la cantidad de chocolate que tenemos que usar acá? 30 gramos. Pero ahora, ¿cuánto es la cantidad de harina? Porque no nos está diciendo aumenta, sino más bien reemplaza, ¿ya? Y por eso es muy importante leer la pregunta, ¿no? Si tenemos que reemplazar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si bien teníamos 150 gramos de harina, entonces esta harina seguramente se reducirá por el cacao que vamos a poner. Entonces vamos a poner 150 gramos menos 30 gramos de cacao, ¿no? Entonces, ¿cuántos gramos de harina tenemos que poner? 120 gramos de harina. ¿Te das cuenta? 120 gramos de harina. Y listo, con esto ya vamos a tener la receta como la queremos. ¿Cuál sería la nueva receta? Voy a escribir con texto azul debajo de cada una de estas. Los huevos, ¿se mantienen los huevos? Se van a mantener, ¿no? Los huevos van a ser 5 unidades todavía. Luego, nos vamos a azúcar. ¿Azúcar se mantiene? Se mantiene, porque lo único que hemos reemplazado es el cacao con harina, ¿no? Entonces, el azúcar va a seguir siendo 150 gramos. Esencia de vainilla, ¿se mantiene? Se mantiene, ¿no? Esencia de vainilla va a ser 1 cucharilla, ¿ya? 1 cucharilla, esencia de vainilla. Acá, harina. ¿Cuánto vamos a utilizar de harina? Ya no 150 gramos, sino solamente 120 gramos, ¿no?
Harina va a ser 120 gramos, ¿ya? 120 gramos. Luego tenemos polvo para hornear. Listo, polvo para hornear. El polvo para hornear va a ser 20 gramos, no ha variado, ¿no? 20 gramos. Listo. ¿Qué es lo que nos está faltando acá? Lo que hemos reemplazado en cacao, ¿no? Entonces, acá nos faltará cacao amargo. ¿Cuánto tenemos que poner de cacao amargo? Según lo calculado, 30 gramos de cacao amargo. ¿Se da cuenta? Y todo lo que está en azul será la nueva receta, ¿no? Cacao amargo, 30 gramos, huevo, 5 unidades, azúcar, 150, esencia de vainilla, una cucharilla, harina, 120 gramos, polvo para hornear, 20 gramos, ¿no? Recordemos que esta harina más el cacao nos da la harina inicial, ¿no? Nos da la harina inicial. Listo, jóvenes señoritas, espero les haya servido estas clases. Tenemos un ejercicio que tenemos que resolver y bueno, ¿no? Espero sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias.